Buenas noches, profesora Marta. Mi nombre es Andrés Briceño y para la materia de investigación 2, la primera actividad nos consulta sobre la investigación cuantitativa. Básicamente, ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Digamos que en general la investigación es un camino que permite se desarrollen, exploren y avancen los diferentes áreas del conocimiento, permite establecer inferencias sobre la población a través de la evaluación de una muestra por medio del análisis estadístico, que nos permite comprobar teorías sobre el tema evaluado. La investigación ha sido el pilar del desarrollo del avance humano, porque digamos que todas las áreas, todas las ciencias han conseguido sus logros a través del desarrollo y el avance de la investigación. La investigación cuantitativa plantea diseños experimentales y no experimentales bajo ciertas condiciones de control, validez y confiabilidad. Requiere capacidades muy importantes. El investigador debe tener capacidad para indagar, planear y proponer, con el fin de que la investigación que realice se encamine de la manera más efectiva y se obtengan los resultados esperados. Cuando hablamos de diseños experimentales no experimentales, quiere decir que hay investigaciones en donde se manipulan ciertos elementos o componentes de la población para poder llegar a sus resultados, y hay otros no experimentales en donde no se realiza ningún tipo de manipulación, sino que la población ya existe como tal. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Básicamente en todo lo que pude leer es un proceso que requiere de muchos componentes, es un proceso muy grande, digamos que requiere de mucho trabajo. Es un gran compendio de información y de su adecuado manejo, clasificación, análisis e interpretación. Una investigación tiene diferentes elementos o variables. Inicialmente, digamos, hablamos del alcance, que el alcance de una investigación indica el resultado que se obtendrá de la misma, es decir, hasta qué punto llegará el desarrollo. Básicamente es hacia donde se quiere llegar, o digamos es el punto a encontrar a través de la investigación. Desde el alcance se llega básicamente al diseño que se va a escoger para la investigación. Otros componentes, el alcance a su vez, digamos, tiene diferentes tipos o tiene otras clasificaciones. Podemos encontrar el alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. De la investigación o del alcance surgen las hipótesis, que vienen siendo afirmaciones que describen aquello que se trata de comprobar. Estas son explicaciones tentativas del fenómeno a estudiar e investigar, que se responde a la pregunta de que se ha formulado, es decir, que inicialmente yo voy a tener un proyecto o una idea a alcanzar con la hipótesis. Tenemos diferentes tipos de hipótesis, como es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula viene siendo lo que es como el reverso de la investigación, o como la negación de la hipótesis, que puede resultar cuando básicamente a través del avance o el desarrollo del proyecto se concluye que la hipótesis no se puede lograr o no es factible. La hipótesis alternativa son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación nula, que pueden ser, digamos, resultados muy similares o muy cercanos a los que se plantean en la hipótesis original. Entonces, de la hipótesis salen otros elementos como son las variables, que es una propiedad que puede cambiar en el tiempo. Dicha variación puede ser observada y medida. Las variables, existen dos tipos de variables, independiente y dependiente. La independiente es todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo que se considera como la causa de una relación de variables. Y la dependiente es el resultado o efecto producido por la acción de la variable independiente, es decir, que la independiente sería la causa y la dependiente sería el efecto. Y otra componente, la variable interviniente, son todos aquellos aspectos, hechos, situaciones del medio ambiente, las características del sujeto objeto de la investigación, el método de investigación. Bueno, entonces ahora, hablando de los diseños de investigación, podemos encontrar dos tipos: la investigación experimental y la investigación no experimental. El diseño de investigación es el plano de estrategia concebida para obtener la información que se desea con el procedimiento
y actividades que permiten encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, la investigación experimental dice que allí se manipula intencionalmente una o más variables independientes para analizar cómo afectan a más variables dependientes y por qué lo hace. Entonces, un ejemplo podría ser cuando en un laboratorio, por ejemplo, se quiere encontrar un producto para que sea, digamos, para el hogar, un detergente, algo parecido. Entonces ellos empiezan a manipular químicamente determinados componentes hasta obtener los resultados deseados. Toda experimentación o toda investigación requiere una serie de pasos que se deben llevar de manera consecutiva, por decirlo así, para obtener realmente resultados más efectivamente posibles. Normalmente, inicialmente se debe decidir la cantidad de variables que se van a utilizar, definir instrumentos de medición, seleccionar la muestra, medir y evaluar datos y realizar pruebas. La investigación experimental es cuando no hay ni manipulación intencional ni asignación al azar. Los individuos ya pertenecían a un grupo o nivel determinado de la variable independiente por autoselección. Podría ser, por ejemplo, cuando se va a estudiar digamos, en un bosque, cierto, el crecimiento de cierta especie de cierto tipo de árboles. Entonces aquí ya no va a haber ningún tipo de manipulación, sino que se hace el estudio sobre la población ya existente. Esta investigación experimental tenemos dos tipos: una que es transversal, que es cuando se recolectan datos en un solo momento en un tiempo único. Longitudinal, recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Entonces, por ejemplo, la transversal podría ser cuando, por ejemplo, después de un terremoto se quiere verificar cuántos edificios quedaron en pie o quedaron en buen estado, o cuántos se derrumbaron. Longitudinales, esas investigaciones que se desarrollan a lo largo de varios tiempos. Puede ser de pronto el comportamiento, por ejemplo, de los adolescentes de la droga. Entonces inicialmente se hace un estudio con niños de 10 años, de 12 años, 14 años, etc. Ese tipo de estudios se hacen a través de la investigación experimental longitudinal. Otra pregunta sería: ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y cualitativo? Yo entiendo la pregunta como cuáles son las fortalezas o limitaciones de cada uno de los tipos de investigación. Entonces, inicialmente tenemos que definir pues qué es la investigación cualitativa. Según uno de los expertos en el tema, Monge, en el 2011 define que es el proceso mediante el cual generamos conocimiento de la realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y transformarla de acuerdo con las necesidades materiales y socioculturales del hombre, que cambian constantemente. Entonces, básicamente aquí, como se da a entender, se mide es como el porqué, realmente las razones esenciales por las cuales se tiene preferencias por algún tipo de producto o por algún tipo de deseo del ser humano. Entonces aquí hice un cuadro entre las diferencias relevantes de la investigación cuantitativa y cualitativa. Digamos que la investigación cuantitativa responde a preguntas como cuál, dónde y cuándo, mientras que la cuantitativa responde al por qué o el cómo, es decir, como la esencia de estas respuestas o la razón de estas respuestas. La investigación cuantitativa permite conocer la opinión sobre algo, mientras que la cuantitativa conocer un motivo o razón de una opinión. La investigación cuantitativa se hace una encuesta a una población determinada y aquí se analiza el entorno de donde se realiza la encuesta. En la investigación cuantitativa se hacen preguntas cerradas y se contabilizan. Aquí se hacen preguntas abiertas y registran los puntos de vista. Es por decir algo. Para aclarar esta información, podríamos decir que si se consulta sobre un alimento, normalmente en la investigación cuantitativa le van a preguntar a la gente: ¿usted prefiere un alimento, prefiere, por ejemplo, un refresco o una gaseosa que sea más dulce, más grande y más pequeña? Son preguntas cerradas muy exactas. Aquí se analizaría, bueno, porque usted prefiere
una gaseosa que tenga más dulce o menos dulce, o que sea una bebida ácida, etc. Esas serían como las diferencias. La investigación cuantitativa se comparan respuestas con hipótesis planteadas inicialmente, mientras que en la cualitativa se analizan los datos a partir de supuestos teóricos. Nos preguntan que si es posible pensar una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo que pude leer de la información de soporte y lo que investigué, yo diría que cada método se puede aplicar específicamente para cierto tipo de investigaciones. Tienen elementos y componentes que se pueden adaptar a cierto tipo de investigaciones específicas, por ejemplo para lo que es la violencia en la sociedad con las mujeres. Entonces usted podría utilizar una investigación más de tipo cualitativo. El cuantitativo es, por ejemplo, para verificar cuántos productos pueden afectar a la gente para que engorde o para que tienda hacia la gordura. Entonces usted tendría que hacer convendría más una investigación cuantitativa. Pero yo considero que ambos métodos se pueden complementar y se pueden utilizar. Inicialmente se puede iniciar con un método específico y continuar con el otro según el objetivo y necesidad de la investigación. Parten de elementos básicos y sus componentes son similares, utilizan herramientas que se diferencian a partir de las necesidades específicas de investigación. Básicamente la investigación nació, digamos, universalmente como un solo método. Me imagino que con el desarrollo y tecnificación de los métodos y del avance científico tecnológico, pues se fueron especializando cada una de ellas. Se debe tener claridad sobre los elementos que caracterizan cada tipo de investigación para no confundirlos y afectar los resultados. El objetivo buscado es decir que un investigador o los investigadores deben tener muy claro los elementos de cada uno de estos métodos para que pronto si implementan uno, pues no vayan a utilizar en su desarrollo elementos del otro, porque eso afectaría pues los resultados o el objetivo buscado. Por decir algo, si yo fuera por ejemplo el rector de un colegio y tengo un presupuesto para implementar un proyecto dentro del colegio, entonces le preguntaría por ejemplo a los alumnos qué preferirían, si en un proyecto cultural algo que se incline más hacia la pintura, hacia la escultura, hacia el teatro, hacia la música. Entonces inicialmente tal vez tendría que utilizar una investigación cualitativa que me defina cuál proyecto preferirían los estudiantes. Una vez ya definido qué tipo de proyecto quieren o prefieren, sí tendría que iniciar una investigación cuantitativa donde ya tendría que verificar pues el presupuesto que requiero, si necesito una infraestructura nueva, adaptar una infraestructura que ya tenga existente, qué elementos o qué más necesitaría para poder llevar a cabo como tal el proyecto. Eso básicamente sería como lo que extracté para esta actividad. Eso sería todo y muchas gracias.